La muerte de Jason Jiménez no solo apagó una de las voces más poderosas del espectáculo latino, sino que encendió la mecha de una guerra silenciosa por el control de un imperio multimillonario. Mientras el público lo despedía con lágrimas y homenajes en Bogotá y Miami, comenzaba una batalla fría, donde cada firma, cada contrato y cada activo valían millones. Su fortuna no era simple dinero acumulado, era una estructura compleja de empresas, propiedades, ganado de élite, caballos campeones, inversiones internacionales y cuentas que solo él sabía manejar. Con su ausencia, todo quedó suspendido en un vacío peligroso. La familia, encabezada por Sonia Restrepo y sus hijas Camila e Italiana, se encontró en el centro de un torbellino legal y financiero que no habían pedido. Bancos congelaron cuentas, empresas quedaron sin liquidez. Socios ocultos empezaron a moverse en la sombra, acreedores presionaron con embargos y demandas. Y detrás de todo, surgió un rumor inquietante: la existencia de un posible sistema digital creado por Jason para proteger parte de su patrimonio, un mecanismo que podría liberar claves y documentos capaces de cambiar el rumbo de toda la herencia. Mientras los abogados diseccionaban el imperio, las discográficas veían una oportunidad en la voz del artista, proponiendo proyectos póstumos impulsados por inteligencia artificial, que desataron un debate moral dentro de la familia. El legado de Jason no era simplemente un conjunto de bienes, era una disputa entre memoria, poder y estrategia. Lo que parecía una herencia se convirtió en una tormenta donde cada decisión tenía consecuencias irreversibles. Esta es la historia de cómo un hombre creó un imperio tan grande que ni siquiera su muerte pudo detenerlo, y de cómo quienes quedaron atrás tuvieron que aprender a sobrevivir dentro de él. Cuando Jason Jiménez desapareció, el impacto emocional fue inmediato, pero el impacto financiero fue devastador. En cuestión de horas, así bancos en Colombia y Estados Unidos activaron protocolos que congelaron cuentas vinculadas directamente a su nombre. No era un castigo, era un procedimiento legal estándar, pero sus consecuencias fueron brutales. Las empresas del Jiménez Holding Group, un entramado de más de 20 compañías creadas para diversificar el patrimonio del artista, quedaron sin liquidez operativa. Las nóminas se detuvieron, los proveedores quedaron en pausa, y los contratos pendientes entraron en revisión. Mientras el público creía que la mayor tragedia era la pérdida del artista, detrás de los escenarios surgía una verdad más cruda. El sistema económico que Jason había construido dependía exclusivamente de su firma personal. Productoras musicales, negocios ganaderos, inmobiliarias, criaderos de caballos, inversiones internacionales, todo funcionaba alrededor de su autorización. Sin él, el engranaje dejó de moverse. El imperio era rico en papel, pero pobre en efectivo, incapaz de sostener sus operaciones más básicas. Los primeros gritos de alarma llegaron desde las haciendas. Administradores desesperados llamaban para advertir que el alimento del ganado estaba por agotarse. Veterinarios exigían pagos atrasados. Entrenadores de caballos notificaban que sin financiamiento los ejemplares de competición perderían valor cada día. En Miami, proveedores extranjeros advertían sobre posibles incumplimientos de contrato. El problema no era la falta de patrimonio, sino la ausencia de una mano autorizada que pudiera acceder a él. En medio de esa parálisis, surgió una figura que pronto se convertiría en el centro emocional y simbólico de la crisis: Sonia Restrepo. Viuda de Jason, padre de sus hijas, y testigo silenciosa del imperio que él había construido con disciplina y ambición. Sin embargo, el sistema no respondía a emociones. Para los bancos y las sociedades, Sonia no era administradora, era beneficiaria. Tenía el apellido, tenía la historia, pero no tenía la firma que abría las cuentas. Ese vacío de poder sería el inicio de una disputa más profunda y peligrosa, donde el control real del imperio valía más que la herencia misma. Mientras la familia intentaba comprender la magnitud del colapso financiero, un nuevo actor comenzó a entrar en escena: los llamados hombres del traje gris. Eran consultores patrimoniales, gestores de inversión y asesores legales que durante años habían orbitado alrededor del imperio de Jason.
Para ellos, la muerte del artista no representaba duelo, sino un vacío de poder. Sus discursos eran impecables, ofrecían estabilidad, profesionalización y control, pero detrás de cada palabra, había un objetivo silencioso: la maquinaria que su estrategia era tan elegante como peligrosa: separar el mando emocional del mando administrativo. Proponían crear una administración externa que gestionara todos los activos del imperio, desde los flujos musicales hasta las inversiones ganaderas e inmobiliarias. Bajo ese esquema, Sonia Restrepo y sus hijas recibirían beneficios económicos, pero no ejercerían decisiones. El control real quedaría en manos de terceros que cobrarían porcentajes fijos sobre cada movimiento financiero, asegurando ingresos permanentes para sí mismos. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer los socios ocultos que Jason había tenido en vida. Durante años, él había participado en proyectos inmobiliarios y financieros con inversionistas que preferían actuar en la sombra. Mientras él vivía, su rostro servía como escudo visible. Tras su muerte, esos aliados silenciosos quedaron expuestos a una situación incómoda. Si reclamaban participación, debían revelar contratos, movimientos de capital e incluso conexiones internacionales. Si callaban, arriesgaban perder miles o millones, sin posibilidad de recuperarlos. Su solución fue iniciar acciones legales indirectas. Presentaron demandas discretas, solicitudes judiciales para frenar ventas de propiedades y bloqueos parciales de activos estratégicos. Cada documento presentado era una pieza más dentro de un tablero diseñado para presionar a la familia. La intención no era tomar control absoluto, sino negociar beneficios antes de que el reparto oficial de la herencia los dejara fuera del juego. El resultado fue un laberinto legal donde ninguna decisión podía tomarse sin sortear litigios cruzados. Para Sonia y sus hijas, la situación era cada vez más asfixiante. No solo estaban enfrentando una pérdida emocional devastadora, sino también una batalla silenciosa contra grupos que conocían mejor que ellas la estructura legal del imperio. Cada reunión con abogados era un recordatorio de que la herencia no era un premio, sino un campo minado. En ese ambiente de tensión, la familia entendió que no solo luchaban por conservar lo que Jason había construido, sino por impedir que otros lo usaran en su propio beneficio. Lo que estaba en disputa no era únicamente el dinero, sino el mandato y la identidad del legado que Jason había dejado atrás. En medio del caos legal y financiero, comenzó a circular un rumor que cambiaría por completo la dinámica de la herencia, el llamado Dead Man Switch. No era una teoría creada por fanáticos, sino una posibilidad real, basada en el comportamiento meticuloso de Jason. Durante años, el artista había trabajado con expertos en seguridad digital para proteger su patrimonio más sensible. Documentos encriptados, accesos a cuentas en el extranjero, opciones de emergencia y protocolos, que solo se activarían si él dejaba de confirmar su identidad durante un periodo determinado. La hipótesis era inquietante. Jason habría creado un sistema capaz de liberar información sobre trusts internacionales, fondos en jurisdicciones offshore, y cuentas asociadas a sociedades que no aparecían en los registros oficiales de Colombia. Algunos abogados hablaban de un porcentaje gigantesco del patrimonio que nunca había sido declarado en los inventarios locales. Para la familia, ese mecanismo representaba esperanza; para los socios ocultos, una amenaza. Para los administradores externos, una bomba que podía desplazar su poder de negociación. La existencia del Dead Man Switch transformó la herencia en una carrera tecnológica. Abogados expertos en ciberseguridad, analistas financieros y consultores internacionales empezaron a buscar indicios en correos antiguos, dispositivos personales, servidores privados y contratos encriptados. No buscaban objetos físicos, sino claves, así códigos y accesos digitales que podían determinar quién controlaría la parte más valiosa del imperio. De pronto, la disputa dejó de ser únicamente legal, para convertirse en una competencia por descifrar el mapa que Jason había dejado oculto. Mientras tanto, los activos vivos comenzaban a sufrir las consecuencias de la parálisis financiera. Los caballos de élite, que dependían de entrenamientos diarios,
y programas de alimentación rigurosos perdían valor con cada semana sin actividad. El ganado genético, otra de las joyas del imperio, requería controles constantes que se volvieron imposibles por la falta de liquidez inmediata. Cada día sin acceso a fondos, era un golpe silencioso, pero devastador, al patrimonio biológico que Jason había construido con tanto detalle. El descubrimiento parcial de archivos encriptados, hallados en dispositivos vinculados a las operaciones internacionales del artista, incrementó la tensión entre los diferentes actores. Si el sistema estaba completo, la familia podría recuperar el control del imperio sin necesidad de intermediarios. Si estaba incompleto, cualquier error podría desencadenar una pérdida irreversible de capital. Así, mientras el público seguía recordando a Jason por su música detrás de los escenarios, se desarrollaba una batalla digital por la llave maestra de una fortuna global, una llave que solo existía en fragmentos dispersos entre servidores, contratos y protocolos creados por un hombre que entendía que, incluso después de la muerte, el verdadero poder está en quien controla la información. Mientras el misterio del Deadman Switch agitaba el escenario internacional, en tierra firme la presión económica comenzó a crecer sin frenos. Acreedores de toda índole, desde músicos que habían acompañado a Jason en sus giras hasta choferes, técnicos, proveedores rurales y antiguos guardias de seguridad, empezaron a presentar reclamaciones formales por pagos atrasados. Para algunos era una necesidad legítima, para otros una oportunidad perfecta de presionar a un imperio vulnerable. Su estrategia era clara: solicitar embargos preventivos sobre bienes de alto valor con el fin de asegurar cualquier deuda real o supuesta. Los autos de lujo, las fincas, e incluso un jet privado terminaron bajo órdenes judiciales que impedían su movimiento. Cada embargo no solo representaba un desgaste financiero, sino también un mensaje de presión para la familia. La herencia se estaba convirtiendo en un edificio rodeado de candados legales, donde cada paso requería la autorización de un juez. La situación era asfixiante. La familia necesitaba liquidez inmediata para sostener las operaciones más básicas, pero la estructura del imperio, diseñada para funcionar con Jason al mando, ahora era un laberinto paralizado por la ley. La música, el activo más simbólico de Jason, tampoco escapó al conflicto. Aunque su catálogo seguía generando ingresos constantes a través de plataformas digitales, ese flujo también se convirtió en un campo de disputa. Las discográficas propusieron un camino polémico: utilizar inteligencia artificial para recrear la voz del artista y producir canciones nuevas que podrían generar millones sin necesidad de grabaciones reales. Para los inversionistas era una fórmula brillante, para la familia era un acto de profanación. No se trataba solo de derechos comerciales, sino de identidad, dignidad y memoria. En paralelo, comenzaron a filtrarse contratos preliminares, audios privados y mensajes que Jason había intercambiado con socios y consultores. Nada de ello era casual. En una guerra patrimonial, la información es un arma. Cada filtración debilitaba posiciones estratégicas, condicionaba negociaciones y presionaba a la familia a actuar bajo escenarios adversos. Los medios comenzaron a construir narrativas contradictorias que alimentaban más la confusión y debilitaban el nombre de Jason en el espacio público. Pero el golpe más devastador llegaba desde los activos vivos. Los caballos de competición, sin entrenamientos constantes, estaban perdiendo condición física y valor de mercado. Los programas de reproducción del ganado genético, esenciales para mantener el valor productivo de la línea, comenzaron a deteriorarse de manera silenciosa. La depreciación biológica era un enemigo implacable, que no entendía de litigios ni de tiempos judiciales. Para los administradores rurales, cada día sin recursos era una pérdida irreversible. La familia comprendió que el imperio no podía sobrevivir con todos sus frentes abiertos. Debían tomar decisiones duras, incluso impopulares. El dilema era brutal: vender activos para obtener liquidez inmediata y frenar la sangría, o conservarlos y arriesgarse a perderlo todo. En ese momento crítico, la herencia de Jason dejó de ser una colección de bienes
y se transformó en una estructura vulnerable, golpeada por pleitos, filtraciones, presiones comerciales y un sistema legal que avanzaba más rápido que su capacidad de respuesta. Mientras la tormenta crecía, la pregunta inevitable comenzaba a tomar forma: ¿cuánto del imperio original podría sobrevivir al desgaste de una guerra en la que cada día costaba más que el anterior? A medida que los meses avanzaban, el caso Jiménez dejó de ser una acumulación caótica de litigios para convertirse en una batalla de resistencia. No ganaría quien tuviera más documentos, ni quien gritara más fuerte, sino quien lograra soportar la presión sin quebrarse. Los tribunales de Bogotá comenzaron a unificar expedientes dispersos en un solo proceso monumental. Cada audiencia implicaba honorarios, el requerimiento consumía recursos y tiempo. La familia entendió que el enemigo más peligroso no era un socio oculto, sino la velocidad con la que el sistema jurídico devoraba el patrimonio de Jason. Sonia Restrepo, agotada emocionalmente pero fortalecida por la urgencia, tomó una decisión estratégica. Durante meses había intentado conservar cada propiedad, cada caballo, cada empresa, creyendo que protegerlo todo era honrar a su esposo, pero la realidad era distinta. Mantener un imperio paralizado era más costoso que perder una parte de él. Así comenzó a desprenderse de activos secundarios, propiedades adquiridas por impulso emocional, terrenos sin explotación, y parte del garaje de autos de lujo. No fue un gesto de derrota, sino de supervivencia. Con esa liquidez, las nóminas atrasadas comenzaron a normalizarse, los veterinarios volvieron a trabajar, los entrenadores retomaron los programas, y los impuestos inmediatos dejaron de convertirse en amenazas. El giro más inesperado llegó gracias a Camila, la hija mayor, quien dejó atrás la imagen de heredera silenciosa para convertirse en una ejecutiva implacable. Se reunió con bancos, renegoció líneas de crédito, exigió auditorías externas y descubrió contratos con cláusulas ocultas que favorecían a intermediarios antes que al propio artista. Cada revisión revelaba una nueva grieta en la forma en que Jason había confiado demasiado en ciertos asesores. Italiana, por su parte, mantuvo viva la memoria emocional del legado, recordando que detrás de las cifras había un hombre cuya pasión por la música era tan profunda como su ambición empresarial. Entre ambas hermanas surgió una tensión natural, la eterna disputa entre proteger el alma o proteger la maquinaria. En Miami, el misterio del Deadman Switch finalmente tomó forma. Un experto en seguridad digital contratado por la familia confirmó la existencia parcial de un sistema cifrado vinculado a servidores privados. No era un mecanismo mágico que liberaba millones de inmediato, pero sí un mapa fragmentado hacia cuentas y estructuras offshore que Jason había dejado intencionalmente fuera de los inventarios iniciales. Esa revelación alteró el equilibrio de poder. Socios ocultos que antes se mantenían en silencio, comenzaron a mostrarse para proteger sus intereses. Algunos ofrecieron acuerdos rápidos a cambio de discreción. Otros intentaron renegociar porcentajes con amenaza velada. Por primera vez, desde la muerte de Jason, la familia negociaba desde una posición menos vulnerable. Pero el conflicto más delicado seguía siendo el uso de la voz y la imagen del artista. Las discográficas insistían en lanzar proyectos impulsados por inteligencia artificial, discos póstumos, duetos virtuales y giras holográficas. Los números eran tentadores, millones garantizados, sin necesidad de nuevas grabaciones. Para Sonia, sin embargo, aquello era cruzar una frontera moral. Jason no era una base de datos que podía reproducirse a voluntad. Era una persona con una identidad que debía ser respetada incluso en ausencia. Después de semanas de tensión, se alcanzó un acuerdo limitado, solo se publicarían grabaciones reales inéditas, sin recreaciones artificiales de su voz. Una victoria ética, aunque significara rechazar una fortuna. Mientras tanto, el imperio comenzó a estabilizarse, los caballos recuperaron entrenamientos, el ganado genético reanudó sus programas y la estructura empresarial, aunque más pequeña, se volvió más funcional. La prensa, que durante meses había alimentado rumores y escándalos, empezó a perder interés cuando las filtraciones desaparecieron,
y la familia se concentró en la reconstrucción silenciosa. El Imperio Jiménez no volvió a ser el mismo, pero tampoco se derrumbó. Se despojó de excesos, de socios ambiguos, de dependencias inseguras y de contratos diseñados para beneficiar a terceros. A cambio, ganó claridad, dirigiéndose estructura y una nueva generación al mando. Jason ya no estaba para firmar, pero su visión continuaba respirando a través de quienes lo habían amado, y ahora aprendían a dirigir el legado que él había construido casi en solitario. Porque una herencia no es un tesoro, es una responsabilidad que obliga a decidir qué parte del pasado debe conservarse, qué parte debe transformarse, y qué parte debe sacrificarse para que lo esencial sobreviva. Hoy el nombre de Jason Jiménez ya no se sostiene solo por aplausos y escenarios, sino por decisiones estratégicas, sacrificios silenciosos, y la determinación de una familia que tuvo que aprender que, a veces, la verdadera batalla no es conservar un imperio, sino evitar que se convierta en una sombra vacía. Así, el legado de Jason dejó de ser una suma de bienes y se transformó en algo más profundo, un recordatorio de que incluso en el caos más feroz, siempre es posible reconstruir, mientras queden manos dispuestas a sostener la memoria.